Estamos nuevamente para continuar con el estudio de la guía La Fe de Jesús y en esta oportunidad la lección número 22 que lleva por título ¿Qué enseña la Biblia acerca del don de profecía en la iglesia verdadera? Creo que es una buena oportunidad para pedir la dirección de Dios a través de una oración. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre nuestro, queremos nuevamente pedir tu bendición y queremos pedir que tú nos ayudes a comprender el tema que vamos a estudiar en esta oportunidad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, quiero animarte a tener un ejemplar de la Biblia a tu alcance para que en la medida que el pastor Emilio nos oriente en la búsqueda de los textos bíblicos, podamos allí encontrar y marcar esas referencias bíblicas. Y pastor, hoy es un tema que de alguna manera es la ampliación de lo que en la lección número 16 se planteó como cuál sería el don que poseería la iglesia verdadera. Y la lección de hoy nos va a ampliar, a especificar de qué se trata ese don que tendría la iglesia verdadera en los últimos días. Y la primera pregunta dice, ¿a quién revela Dios sus designios? Muy bien, quiero felicitarte por estar del otro lado. Vamos a abrir la Biblia. En el libro de Amós, capítulo 3, verso 7, el texto bíblico dice de la siguiente manera: Nada hace Dios, el Señor, sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. ¿A quién revela Dios sus designios? Este texto bíblico dice que Dios no va a hacer ninguna cosa sin primero revelar estos designios a los profetas. Por eso, si Dios revela a alguien, es a sus siervos, los profetas. Amigo, la pregunta 2 dice lo siguiente: ¿cómo se comunica Dios con los profetas? Yo quiero invitarte a ir al Antiguo Testamento, allí en el libro de Números, capítulo 12, verso 6, y vamos a descubrir qué dice el texto sagrado con respecto a esta pregunta. Cuando se adelantaron los dos, le dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta del Señor, le apareceré en visión, en sueño hablaré con él. Ahora la pregunta nos dice cómo se comunica Dios con los profetas. Y la Biblia en este lugar nos dice que Dios se comunica con los profetas a través de sueños y visiones. Pastor Emilio, la pregunta número 3 nos dice: ¿puede una mujer ser profeta? Muy bien, qué pregunta interesante. Vamos a abrir allí en el Antiguo Testamento el libro de Joel, capítulo 2, verso 28. Allí el texto bíblico narra de la siguiente manera: Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Puede una mujer ser profeta? Fíjese que este texto bíblico es claro. Hombre y mujer han sido llamados a ser profetas en la historia bíblica. O sea, pastor, que parte del plan de Dios, importante en la comunicación con el ser humano, usó a hombres, a mujeres, es decir, que el don profético forma parte de una estrategia que Dios siempre ha tenido para llegar hasta el ser humano. Y la pregunta 4 nos dice lo siguiente: ¿esto de los profetas es algo antiguo o tuvo profetas la iglesia primitiva? Muy bien. La iglesia primitiva es la iglesia que quedó luego de la venida de Jesús, la iglesia que él dejó fundada. Y quiero invitarte a ir al Nuevo Testamento. Primera de Corintios,
capítulo 12, verso 28. Este texto bíblico, que está en los tiempos de la iglesia primitiva, nos dice lo siguiente. Así los puso Dios en la iglesia, primero apóstoles, segundo profetas, tercero maestros, después operadores de milagros, después dones de sanidad, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Pastor, ¿tuvo profeta la iglesia primitiva? Y usted en este texto bíblico descubre que en la iglesia que Dios, Cristo Jesús dejó fundada, hubo profetas. Era parte de los dones presentes en esos tiempos. Por eso la respuesta a esta pregunta sería sí tuvo profetas. Pastor, la pregunta 5 dice, ¿qué estaba predicho acerca del don profético en la iglesia verdadera? Yo quiero invitarte a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 17. Y luego vamos a leer también Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10. Estos textos bíblicos dicen lo siguiente. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ahora, este primer texto bíblico nos dice que la iglesia final de los últimos tiempos tendrá dos características. Guardará los mandamientos de Dios y tendrá el testimonio de Jesús. Ahora, Pastor Elvio, ¿qué es el testimonio de Jesús? Es por eso que nosotros hemos citado Apocalipsis capítulo 19, verso 10. Y vamos a leer lo que dice este texto bíblico para descubrir qué es el testimonio de Jesús. El texto bíblico dice lo siguiente. Yo me postré a sus pies para adorarlo. Y él me dijo, no hagas eso. Yo soy siervo como tú y como tus hermanos que se atienen al testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Por eso descubrimos que el don profético resulta ser una de las características de la iglesia verdadera de los últimos tiempos. Pastor, como iglesia adventista del séptimo día, entendiendo que Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y según lo que acabamos de estudiar, la iglesia verdadera tendrá el don profético, como iglesia adventista creemos que este don se ha manifestado. Y la pregunta número 6 dice, la promesa del don profético se cumplió en la iglesia adventista en la persona de Elena de White. Nosotros, los adventistas, creemos que las características que la Biblia presenta de un profeta también se cumplió en la señora de Elena de White. ¿Qué nos puede contar con relación a quién fue Elena de White? Muy bien, yo quiero compartir contigo la siguiente nota. Elena de White, vida y obra. La Iglesia Adventista del Séptimo Día contó con el espíritu de profecía en la persona de Elena de White. Ella nació en Estados Unidos el 26 de noviembre de 1827. Una mañana de diciembre de 1844, estando reunida con otras personas para orar, tuvo su primer visión en la cual vio el viaje del pueblo adventista a la ciudad de Dios. Relató la visión a los creyentes, quienes la aceptaron como luz de Dios. Miles de personas tuvieron la oportunidad de ver a la señora Elena de White en visión. Se manifestaba en ella los mismos fenómenos descritos en la Biblia respecto a los profetas de la antigüedad. En una de sus visiones, tomó una pesada Biblia de casi 9 kilos y la mantuvo en alto durante media hora. Cuando hombres fuertes quisieron hacer lo mismo, duraron solo pocos minutos. En sus visiones era transportada a otros países que luego reconoció en su viaje. Una de sus visiones más importantes fue acerca del gran conflicto entre el bien y el mal.
Tuvo lugar en marzo de 1858. Otra visión fue acerca de la salud. Debido a esta visión, la Iglesia comenzó a darle importancia a la temperancia y a la obra médica. En total tuvo cerca de 2000 sueños y visiones con revelaciones acerca de todos los aspectos de la verdad y la organización de la Iglesia. Escribió miles de páginas y alrededor de 45 libros importantes. Entre los principales están El camino a Cristo, El conflicto de los siglos, El deseado de todas las gentes, Patriarcas y profetas, La educación, El ministerio de curación, entre otros. Realmente hemos estudiado una maravillosa lección, una gran verdad sobre el don profético. Pastor, ¿qué podríamos mencionar como resumen de lo estudiado en esta jornada? Hemos visto que Dios se ha comunicado por medio de los profetas, por sueños, por visiones, y también reconocemos que no hizo distinción de género. Mujeres y hombres han sido profetas, y en la iglesia del Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, también tuvieron profetas. Y una de las características distintivas del pueblo de Dios es que tendrá el don profético consigo. En otras palabras, nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día vemos la presencia del don profético en la persona de Elena de White. Amigo, este tema nos lleva a realizarnos la pregunta: ¿qué debemos hacer? Y en la lección encontramos 3 consejos con relación a este tema. El primer consejo es apreciar las profecías. En segundo lugar, nuestra lección nos anima a estar atentos a las profecías. Y finalmente, creer en los profetas. Y llegamos a nuestro compromiso de fe. Que pastor, nuestro compromiso de fe en esta oportunidad dice lo siguiente: después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: acepto el maravilloso don de profecía otorgado por Dios a su iglesia. Y yo quiero colocar mi nombre aquí como señal de que acepto ese maravilloso don que Dios le ha otorgado a su iglesia. Es alentador este compromiso. Y en el nombre del Señor Jesucristo, yo quiero animarte a tomar este compromiso de fe, a aceptar el maravilloso don de profecía que Dios dejó a su iglesia. Te animo allí donde estás. Si tienes tu hoja, a que puedas junto conmigo colocar allí tu nombre, tu apellido, para que juntos podamos tener este compromiso de fe y decirle al Señor: acepto el don profético de manera maravillosa que has dejado para tu pueblo. Vamos a pedir la bendición de Dios para que el Señor nos ayude a creer en sus profetas y de manera especial, pastor, para que esta gran verdad que hemos estudiado quede grabada en nuestros corazones. Vamos a orar así como estamos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por revelarnos algo nuevo hoy. Y te pedimos que nos ayudes a tomar este compromiso de fe, a aceptar el maravilloso don profético que tú has preparado para tu iglesia, la que espera tu pronto retorno. Y quienes nos oyen o nos ven, Padre, bendícelos al tomar esta decisión. Pedimos esto en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Apreciado amigo, quiero animarte a que puedas profundizar el tema que hemos repasado hoy en la parte de atrás de la lección, y además quiero animarte a que le solicites a la persona que te entregó el DVD para que te consiga un libro escrito por Elena G. de White. Te recomiendo que comiences por el libro Camino a Cristo, donde allí podrás evaluar su escrito y podrás reflexionar en aquellos maravillosos consejos
que nos ha dejado como profeta del Señor. Muchas gracias y que el Señor te bendiga.